Dios te bendiga, este es el día que hizo el Señor y por tanto nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Son momentos de espera paciente para muchos, luego de la tormenta huracán Fiona. Fiona, curiosamente, significa blanca, pura, casta. Así que aquí hay tal vez un juego de palabras y cierta ironía, ¿verdad? Un huracán con un nombre que apela a la inocencia y a la pureza, no obstante, es el nombre que se le ha dado a un fenómeno atmosférico que es todo lo contrario, que ha traído corrupción, destrucción, devastación. Gloria al Cordero de Dios, porque en una crisis o se exacerban los ánimos y hay rebelión, o entendemos que es una oportunidad para introspección, para hacer enmiendas, establecer prioridades y evitar en lo sucesivo, evitar los mismos errores, cometer los mismos errores. Nosotros como iglesia estamos en un tiempo de juicio y de prueba. Todos estamos siendo de una u otra manera probados. La voluntad de Dios en este tiempo es que magnifiquemos el nombre de Dios, no importando las crisis y los infortunios. Magnifiquemos el nombre del Dios Todopoderoso, porque Él hará grandes cosas. La voluntad de Dios es que la iglesia, a través de los procesos que le toca enfrentar y lidiar, es exaltar el nombre de un Dios vivo, que es el único que tiene el poder para transformar el corazón del hombre, moverlo a arrepentimiento y cambiar el curso de fenómenos atmosféricos que han venido con un propósito, ya sea con el fin de movernos a humillación y arrepentimiento, en este caso para salvación, o ya sea para destrucción en el caso de que nos continuemos revelando a los designios divinos, a la senda que Dios trazó para el ser humano en Cristo Jesús. Dios está llamando al hombre que se vuelva a Dios, a que venga a arrepentimiento. Dios me hablaba de que la prueba va a arreciar para aquellos que sean renuentes o rehúsen o rechacen el consejo de Dios. Puerto Rico se ha ido en pos de vicios contra naturaleza y del pecado. Así que tenemos esta tormenta huracán como un juicio de parte de Dios, y es la palabra que voy a traer esta noche. ¿Cuál es el propósito de los juicios del Señor? Gloria a Dios. Para eso vamos a ir al capítulo 7 del libro de Éxodo. Dios nos está dando la oportunidad de hacer enmiendas, de hacer cambios, de hacer ajustes, para que podamos ubicarnos en su plan, en su perfecta voluntad. Dios nos está dando la oportunidad de hacer introspección para corregir nuestro corazón, que Dios está demandando de nosotros. Cuando vamos al capítulo 7 del libro de Éxodo, vamos a ver a una nación que llevaba 430 años sirviendo en esclavitud, en servidumbre al faraón rey de Egipto. Estaban siendo esclavizados, humillados, oprimidos, despojados de la oportunidad
de recibir un salario. Estaban sencillamente en servidumbre. Así que este pueblo clama al Dios vivo. Gloria a Dios. Y Dios levanta a un caudillo, a Moisés, para sacar al pueblo de Israel de ese yugo de esclavitud y de esa corrupción. Así que el pueblo de Israel vivía en una nación corrupta. Corrupta porque era una nación que vivía de espaldas a Dios, que adoraba y servía a ídolos. Así que era una nación dirigida por sabios y hechiceros que no conocían al Dios vivo, que no temían al Dios de los hijos de Israel. Así que el pueblo de Israel quedó cautivo de Egipto en esta servidumbre porque el pueblo de Israel era duro de servir. El pueblo de Israel era obstinado, era orgulloso. Se apartó de la misma manera para hacer alianzas, convenios con una nación que no tenía temor de Dios. Que las consecuencias fueron servidumbre y esclavitud. Cuando vamos a analizar la condición del pueblo de Israel, tenemos que entender que son consecuencias de una vida de desobediencia, de haber caminado de espaldas a Dios. Es que el pueblo de Egipto se negaba a otorgarle la libertad al pueblo de Israel. El pueblo de Israel clamó porque ya el pueblo de Israel no toleraba ese yugo que estaba sobre ellos. Gloria al Cordero de Dios. Así que de la misma manera Puerto Rico se ha ido en pos de ideologías y de enseñanzas que corrompen el plan de Dios para los niños, para la familia. El pueblo, ¿verdad? Puerto Rico se ha apartado en pos del aborto. Se ha ido a favor del aborto. Hay un sector en Puerto Rico que está abogando por derechos que son contrarios al plan de Dios para la nación. Puerto Rico está haciendo alianza con la muerte. Detrás de la búsqueda de derechos como el aborto, detrás lo que hay es un espíritu de muerte. Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Gloria al Cordero de Dios. Así que vamos a ver cómo Dios juzga a Egipto, que se negaba a dejar libre al pueblo de Israel. Gloria a Dios. Así que tuvo que ocurrir un juicio sobre Egipto, tuvo que ser juzgado con juicios terribles para poder dejar libre a los hijos de Israel que habían clamado por la libertad. Gloria a Dios. Pero vamos a ver que el faraón endurecía su corazón y aun a pesar de que eran librados del juicio, una vez más se ensoberbecía el corazón y mantenían cautivos a los hijos de Israel. Gloria a Dios. Y que hubo un total de 10 plagas. 10 plagas, 10 azotes, 10 juicios. Que nos habla de la totalidad de una obra completada, como los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos nos hablan de la plenitud
del código de ley y orden divino. Puerto Rico se ha apartado de la enseñanza y de la ética cristiana, abandonando los mandamientos del Señor. Gloria al Cordero de Dios. Sobre Egipto vinieron 10 plagas, son equivalentes a desobedecer, transgredir, corromper la ley y el orden divino. Puerto Rico ha corrompido la ley y el orden divino. La ética cristiana, aún dentro de la iglesia, ha sido diluida. La palabra de Dios ha sido diluida. Ya no hay disciplina, ya no hay corrección, ya no hay confrontación del pecado. Así que como la iglesia ha diluido la palabra, los seres humanos se han apartado, no quieren oír. Dios tiene que entonces permitir los azotes que vienen con fenómenos como los hemos tenido que enfrentar desde el huracán María hasta el presente, para que entendamos que ante azotes y situaciones que se salen del control y del poder del ser humano, tengamos que recurrir a alguien que está por encima de los efectos devastadores de un fenómeno atmosférico como un huracán, que nada tienen que ver con pureza, con inocencia, con blancura, como significa el nombre de Fiona. Qué ironía, ¿verdad? Gloria a Dios. Así que Fiona, la pura, la casta, la blanca, trajo consigo tristeza, luto y dolor. Así que juego de palabras. ¿Qué quiere Dios hablarnos detrás de este juego de palabras? Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Gloria al Cordero de Dios. Oseas el profeta decía: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Puerto Rico ha abandonado los códigos de ética y de moral cristiana. Ha abandonado los mandamientos. La iglesia ha sido laxa y autoindulgente en la prédica y en la enseñanza enérgica de los mandamientos del Señor, partiendo del seno, del hogar y de la familia. Gloria al Cordero de Dios. Tenemos que entender que detrás de este aparente espíritu blanco, puro y casto, que es el significado del nombre Fiona, hay un ángel que se viste como ángel de luz, que es autor de corrupción y muerte. Jesús definió a Satanás como ladrón, homicida, mentiroso. Gloria al Cordero de Dios. El ser humano que ha abandonado la ética cristiana ha caído en las garras de un espíritu engañador que aparenta traer consigo unas ofertas aparentemente bien intencionadas, pero detrás de ellas el fin es un fin que conduce a la destrucción y al engaño. Gloria al Cordero de Dios. Es triste cuando los otros días yo estaba viendo un video tomado en un salón de clases de una escuela primaria y había dos niñitas. Una niñita estaba vestida de novia y la otra niñita estaba vestida de novio. Y estaban haciendo una ceremonia nupcial. Y una de las niñitas estaba totalmente confundida, confusa ante lo que estaba ocurriendo, sometida
sometida a una actividad que la estaba despojando a ella de la naturaleza, de su carácter y su identidad de niña que le fue dada por Dios al nacer. Así que su mente tierna e inocente, pura, estaba siendo corrompida por un espíritu que estaba pretendiendo alterar lo que ya había sido diseñado por el Creador. Gloria al Cordero de Dios. Ahora los seres humanos le dictaminan a Dios. Le dicen, te equivocaste, ahora yo voy a elegir lo que me gusta. El ser humano ha abandonado los mandamientos. Ya el ser humano no tiene límites ni parámetros que le impidan transgredir los límites de lo que es bueno y de lo que es correcto. Todo es bueno, todo es permitido. Nada es bueno, nada es malo. Yo puedo elegir lo que yo quiero. Yo tengo derecho a hacer y a elegir lo que a mí me parece, abandonando la voluntad y el plan de Dios para la vida. No somos los autores de la vida. Cristo es el autor y el dador de la vida. A nosotros se nos fueron entregados mandamientos para vivir de acuerdo al Creador. Gloria al Cordero de Dios. El ser humano que no tiene directrices, que no camina en un orden, pierde su norte y transgrede los límites. La consecuencia de esto es muerte. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios, con el azote del huracán Fiona, Dios está haciendo un llamado a la iglesia a volver a ocupar su posición de autoridad, a volver a predicar un mensaje comprometido, a volver a disciplinar y a corregir, de modo que el hombre se vuelva a Dios, que será amplio en perdonar. Nuestra esperanza está en el dador de la vida y en el único que puede transformar el corazón del hombre que se ha apartado de Dios, que se ha ido en pos de vicios contra naturaleza y del pecado. Vemos la nación de Egipto, vemos cómo Egipto suelta su presa. El pecado tiene apresado a muchos, aún dentro de la iglesia. El pecado no los quiere soltar. Los engaños y las estratagemas de Satanás los tienen presos con sus mentiras, con sus engaños, deslumbrados con una luz falsa, una aparente luz, porque Satanás se viste de ángel de luz. Muchos han sido deslumbrados con ese disfraz y han sido seducidos con la corrupción detrás de esa falsa luz engañosa que conduce a tinieblas y a muerte espiritual. Gloria a Dios. Es sumamente interesante cómo Dios trata con la nación de Egipto para liberar al pueblo de Israel, para liberar al pueblo de Dios. Así que la idiosincrasia, la cultura de Egipto, toda fue sacudida y zarandeada en el proceso de ser juzgada. El estilo de vida, el comercio, los recursos naturales, la mano de obra, la materia prima, todo fue sacudido con los juicios, dolorosos juicios del Señor. ¿Por qué?
porque había una nación que había clamado por la libertad de ese yugo. Detrás de la nación de Israel había sabios y hechiceros que adoraban ídolos, hechos con manos de hombre, que adoraban la naturaleza, en lugar de adorar al creador de la naturaleza. Gloria a Dios. Así que los hijos de Israel eran oprimidos por hombres que tenían un carácter sensual, un carácter abusivo. Los egipcios eran crueles con los hijos de Dios, eran abusivos, eran injustos en su salario, eran injustos de muchas maneras, gloria al Cordero de Dios. Así que Dios comienza con los cuerpos de agua. Estamos sin agua. Nos damos cuenta de cuán importantes son las aguas, pero ya Egipto había sido azotado. Las aguas se habían convertido en sangre. Los egipcios tuvieron asco de beber agua, porque cuando la vara de Moisés reposó sobre las aguas, tal como había sido hablado por Jehová, aquellas aguas se volvieron sangre. Pero la soberbia de los sabios y de los hechiceros y de Faraón, en una alianza contra Moisés y Aarón, el sacerdote, sumo sacerdote, no conforme con eso, trataron de hacer una competencia con Moisés y lograron la misma señal que a través de la vara de Moisés había sido hecho sobre las aguas, y convirtieron las aguas en sangre. Gloria a Dios. Estamos viendo aquí que Dios comienza a tratar con el orgullo y la soberbia de la nación. Gloria a Dios. Egipto sentía que estaba posicionado en una posición de gloria. Pero Israel tenía algo especial, y era que servía al Dios vivo. Gloria al Cordero de Dios. Así que Egipto quería tener la supremacía del poder ante los hijos de Israel. Así que trata de igualar y logra igualar esa señal y convierte las aguas en sangre. Se ensoberbeció su corazón y no dejó ir libres al pueblo de Israel. Gloria al Cordero de Dios. Previo a esta señal, la vara de Moisés se comió las varas de los sabios y hechiceros, que lograron igualar la señal de convertir las varas en serpientes. Pero la serpiente que se convirtió en serpiente en la vara de Aarón se come las dos serpientes de los sabios y hechiceros. Así que aquí estaba estableciéndose de quién era la autoridad y de quién era el poder. Era el Dios que estaba al lado de Moisés. Así que Dios le estaba dando una advertencia, comenzando con esta señal de la vara de Moisés convertida en serpiente, para que dejara ir libre al pueblo de Israel. Así que Faraón se negó y no quiso dejar libre a los hijos de Israel. Así que vino el siguiente azote, las ranas. Las ranas salieron de sus estanques, se multiplicaron de tal manera que llenaron las habitaciones, las cámaras de los egipcios. Curiosamente, cuando vamos a la historia, la rana era un animal adorado por los egipcios. Había una divinidad con rostro de rana. A las ranas se le atribuía el poder, a esta diosa rana, se le atribuía el poder de la fertilidad, y era la encargada de conducir a los difuntos, a los muertos dentro de la cultura, hacia ese lugar donde partían los muertos, la morada de los muertos, que iban a la otra vida. Así que la rana era vista como
como un símbolo de fertilidad, de eternidad y de resurrección. Así que Dios comienza a juzgar el panteón egipcio, el panteón de los dioses egipcios, comienza a juzgar a los ídolos que adoraban los egipcios, que le atribuían este poder de dar la vida, de que incluso en los renacuajos de la rana, al ser tan pequeñitos y tantos, ellos atribuían esto a los años que iba a estar en el trono el faraón. Por eso la muchedumbre de renacuajos, porque se multiplican mucho, ¿verdad? Ellos pensaban que los renacuajos salían del limo verde. Entonces, ellos utilizaban como un augurio de muchos días sobre el faraón, como una equivalencia de lo que ocurría en el momento de la multiplicación de los renacuajos, que se convertirían eventualmente en una rana. Así que todo este sistema de adoración y de culto a la rana viene a ser juzgado. O sea, quiere decir que el faraón no tuvo control ninguno de las ranas que empezaron, ¿verdad?, descontroladamente a ocupar las habitaciones, y debe haber sido algo terrible. Que vienen los magos y hechiceros y logran la misma señal. Y otra vez el corazón de Faraón se endurece. Si mis magos y hechiceros lo pueden hacer, continuó Faraón desafiando al Dios de Moisés y de Aarón y de la nación de Israel, y tampoco los dejó ir libres. Así que viene otro juicio. Así que aquí tenemos la paciencia de Dios. Estamos viendo la paciencia de Dios. Viene otro juicio, el juicio de los piojos. Pero vamos a ver aquí que Dios puso su dedo, y los magos y los sabios, los hechiceros, no pudieron igualar la señal de los piojos. No tuvieron Dios les quitó potestad. Así que aquí comienza ya los hechiceros a intranquilizarse. ¿Qué pasa? Que no podemos igualar la señal. Habíamos podido hasta ahora a duras penas, pero ya no podemos. ¿Qué está pasando? Así que viene un cuarto juicio. Y Dios separa la tierra de Gosén, que era un territorio donde estaban morando los hijos de Egipcio, donde iban a ser resguardados de los demás juicios que venían a azotar a la nación de Egipcio. Gloria al Cordero de Dios. Así que en Gosén, gloria a Dios, nos encontramos en el Gosén espiritual. Gloria a Dios. Los hijos de Israel no podían ser tocados por las plagas que eventualmente serían desatadas sobre los egipcios. Así que vino una plaga horrible de moscas, y las moscas moscas de toda clase y de todo tamaño, comenzaron a invadir la atmósfera y las vidas de los egipcios, menos a los hijos de Israel. No eran tocadas. Las moscas son tipos de demonios, gloria a Dios, de lo que pudre, de lo que contamina, lo que corrompe. Así que Faraón tiene que entonces entrar en un proceso de humillarse nuevamente y pedirle a Moisés: oren a Dios, por favor, para que esta plaga sea quitada. Gloria al Cordero de Dios. Y así sucesivamente comienza la plaga sobre el ganado, pero el ganado de los hijos de Israel no podía ser tocado por el juicio. La plaga de úlceras, un sarpullido, cayó sobre los hechiceros y los sabios de Egipto. Comenzaron a tener escozor y a rascarse desesperadamente, pero los hijos de Israel no habían sido tocados. La plaga de granizo, ¿verdad? El granizo iba a ser tan grande y tan pesado que el que estuviera en el campo iba a morir junto con su bestia. Así que aquellos que hicieron provisión y tuvieron temor de Dios, porque ya estaban viendo la mano de Dios juzgando a Egipto por su pecado,
porque estaba reteniendo con injusticia a los hijos de Israel para no permitirle adorar a Dios en el desierto. Aquellos egipcios que comenzaron a tener temor de Dios hicieron provisión y escondieron a sus criados y a su ganado durante la plaga y fueron salvos de ese juicio. Pero los que se enorgullecieron, los que no le dieron importancia al juicio de Dios, perecieron bajo la plaga de granizo. Así que hasta ahora vemos que Dios interviene, quita el juicio, detiene el juicio, Faraón se humilla, pero luego dice no, lo hago después. Es lo que hace el hombre. Hace una negociación con Dios. No, Señor, si me liberas de esto, si quitas esto, pero vuelve otra vez a pecar, vuelve a corromperse, vuelve a sus malos caminos. Así que Faraón siguió ensoberbecido, reteniendo con injusticia a los hijos de Israel, esclavizándolos. Luego vino la plaga de langostas. Igualmente, la plaga de las tinieblas, las langostas arrasaron con las cosechas. Es lo que ha hecho el huracán. Arrasó con las cosechas. El Apocalipsis nos habla de que del abismo salían langostas. Las langostas arrasaban con la cosecha. Evidentemente, se afectaba el comercio y la alimentación. Cuando las langostas venían, destrozaban todo. No quedaba fruto, no quedaba nada. Así que en los tiempos antes del fin, Dios nos anticipó que del abismo saldrían demonios que provocarían inestabilidad en el clima. Estamos viendo este calor intenso sin precedentes en Puerto Rico. Estamos viendo aquí la mano de Satanás. Ya esto había sido profetizado en el Apocalipsis. Los demonios saldrían como langostas y son descritos en el libro de Apocalipsis, para arrasar con la vida del planeta y del hombre que lo habita. Gloria al Cordero de Dios. Luego de las langostas vienen las tinieblas. Estuvieron 3 días sin luz, a oscuras. Pero en la casa de los hijos de Israel había luz. Pero no en Egipto. Egipto estaba apagado, a oscuras, como hay un gran sector en Puerto Rico. Sin luz. Gloria al Cordero de Dios. Damos gracias a Dios por su misericordia. Y por aquellos que tienen luz, damos gracia y provisión de agua. Gloria al Cordero de Dios. Es la misericordia de Dios. Ha alcanzado a muchos, pero a muchos que están siendo probados y azotados. ¿Qué Dios está pidiendo y demandando de esos que están experimentando la severidad del juicio? Es tiempo de atender y de oír lo que el Espíritu está hablando a las iglesias. Fueron 3 días de oscuridad, gloria a Dios. Y aún así, Faraón todavía no quería soltar la presa. Gloria a Dios. Aún muchos viendo la calamidad continúan en sus engaños en el gobierno, con sus mentiras, continúan sustrayendo de las arcas del país, continúan engañando con trucos y mañas. Gloria a Dios. Esparciendo la corrupción. Gloria a Dios. Siguen estableciendo sus agendas, deshonrando al dador de la vida y al que los posicionó para gobernar y dirigir con justicia. Gloria al Cordero de Dios. Así que ya la nación de Egipto ya había sido apaleada, apabullada bajo el juicio de Dios. A estas alturas ya la nación de Egipto estaba siendo quebrantada al punto de que tenía que doblegar su cerviz y humillarse. Una nación que había alcanzado una gloria increíble, una riqueza increíble. Hoy en día es de las naciones más pobres. Gloria a Dios. Se ensoberbeció y se enalteció de tal manera y se enorgulleció de tal manera que las consecuencias fueron pobreza,
destrucción y muerte. Y hoy no queda nada de aquella gloria del Egipto, de aquel Egipto, gloria a Dios, de las pirámides, gloria al Cordero de Dios, construidas en injusticia, sometiendo a esclavitud al pueblo de Israel. Que las pirámides son un recuerdo del cautiverio de Israel en Egipto. Y fueron los judíos los que ayudaron a levantar esos monumentos que hoy día son el centro de atracción turística de todo el planeta. Gloria a Dios. Solamente una reminiscencia, un recuerdo. ¿Qué recuerdo quedará de Puerto Rico si Puerto Rico continúa ensoberbecido y caminando sus propias sendas? Gloria al Cordero de Dios. Así que ya Egipto estaba doblegado y humillado. Y Jehová Dios le dice a Moisés, ok, ahora le van a pedir el oro y la plata. Ya Moisés había alcanzado el respeto ante los egipcios. Veían a Moisés como un hombre respetuoso, lo veían como un hombre de autoridad. Gloria al Cordero de Dios, alabamos el nombre de Jesús. Así que Dios le entregó gracia y favor al pueblo de Israel y todos se desprendieron de sus riquezas. El oro y la plata de Egipto le fue entregado a los hijos de Israel. Gloria a Dios. ¿Qué tiene que ocurrir para que Puerto Rico suelte la presa? Aquellos que son presa del pecado, aquellos que están enseñoreados de lo que no les pertenece, aquellos que sencillamente están administrando y están posicionados en un lugar que debe dar gloria y honra a Dios, pero lo están utilizando para su propia gloria, para su propia honra, para su propio beneficio. ¿Qué está pidiendo Dios de ellos? Antes de que venga el juicio final y decisivo, gloria a Dios, ¿qué está pidiendo Dios de Puerto Rico? Así que tristemente, gloria a Dios, Faraón se resistía aún a pesar de haber llegado a esa posición de quebrantamiento, de ser doblegados, de despojarse de sus bienes, de sus riquezas para dárselos a los hijos de Israel. Aún así quedaba orgullo en el corazón. Así que Dios preparó al pueblo de Israel y les dijo, ok, ahora vamos a celebrar la Pascua, que representa la liberación. Faraón no quiere hacer su parte, yo voy a hacer mi parte. Gloria a Dios. Aunque el hombre no lo haga. Iglesia, aunque tú veas que el hombre no responde, maldito el hombre que confía en otro hombre. Aunque el hombre no lo haga, aunque el hombre no responda, tenemos a un Dios que sí responde y que da la cara por los suyos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el Dios de Moisés dio la cara por los hijos de Israel, porque Faraón no se inmutó. Siguió ensoberbecido y enaltecido. Pero Dios prepara a los hijos de Israel que vamos a preparar la cena. Nosotros vamos a cenar. Ustedes van a tomar ese cordero, ustedes las familias, cada cual va a preparar la cena pascual y la sangre de ese cordero que va a ser ofrecido en un sacrificio, en holocausto, en ofrenda de olor grato a Jehová. Esa sangre ustedes la van a colocar en los postes de las puertas y en los dinteles. Y yo voy a herir. El heridor iba a pasar, Jehová mismo, el que da la vida y la quita, el que puede darla y puede quitarla, el que puede mandar al infierno, él tiene el poder de hacerlo. Cuando yo vea la sangre, porque aquellos que habían sido obedientes, habían celebrado la Pascua, que representa la liberación de los hijos de Dios. Ahí está tipificado el Cordero de Dios, que es Cristo, que entregó su vida derramando su sangre. Fueron librados del heridor.
porque Jehová había establecido que los primogénitos, todos los primogénitos egipcios, incluyendo los primogénitos del ganado, iban a ser heridos con la muerte. Gloria a Dios. Así que al siguiente día de Jehová haber fijado un plazo, porque para cada juicio se fue fijado un plazo, fielmente Jehová fijó plazo, y cuando el ángel de Jehová, muchos dicen el ángel de la muerte, Dios no es el ángel de la muerte, eso es un decir. Se dice que es el ángel de la muerte porque Jehová mató, los hirió con la muerte. Pero Dios es un Dios de vida. Las consecuencias del pecado son la muerte. La muerte de los primogénitos vino como consecuencia de la desobediencia de Faraón y de no rendir su corazón. El juicio vino, el azote, el quebranto, el dolor, el llanto, la angustia vino, porque a pesar del proceso de ser juzgado, continuó ciego, sordo, ante la voluntad del Dios que estaba pidiendo que dejara ir libres a los hijos de Israel. Así que al otro día hubo luto en la nación. Todos los primogénitos muertos, aún los del ganado, muertos, sin vida. Así que ya a Faraón lo habían aconsejado: oye chico, ya deja ir esta gente. Ya tú no ves que Egipto está devastado, está destruido, déjalos ir. Gloria a Dios. Que los hijos de Israel fueron librados y los primogénitos fueron librados. Fuimos librados por el primogénito, que es Cristo. El primogénito de los muertos. El que vive y estuvo muerto, pero he aquí que vive por los siglos de los siglos. Así que por su sangre fuimos librados del juicio, de la condenación eterna. Por causa de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fuimos justificados por la fe, aun cuando estábamos como Faraón en un momento dado, extraviados de espaldas a Dios, perdidos, sin Dios, sin fe y sin esperanza en el mundo. Gracias a Dios por ese día y esa última oportunidad que recibimos en Cristo Jesús para servirle y para adorarle en espíritu y en verdad. Dios le hace una invitación a Puerto Rico a adorar al Dios vivo, a volverse de sus torcidos caminos para que venga a vida y a prosperidad, porque Dios no quiere que Puerto Rico venga a pérdida. Pero Dios está tocando el corazón, la puerta del corazón. ¿Qué vas a hacer, Puerto Rico, con el llamado de Dios? Gloria al Cordero de Dios. Solamente la sangre de Cristo limpia el pecado. Solamente la sangre de Cristo nos libera de la condenación eterna. Así que el pueblo de Egipto salió libre y gozoso hacia el desierto a celebrarle fiesta solemne a Jehová. Gloria a Dios. Pero Faraón todavía pretendía volver a Israel de vuelta a Egipto, tomarlo de vuelta. Así que todos conocemos la historia que Hollywood se ha encargado de presentar muy bien. Gloria a Dios. Y el mar los arropó cuando fueron en pos de los hijos de Israel, porque los hijos de Israel, Dios los hace pasar en seco. Gloria a Dios. Así que el mar se abre y las columnas a ambos lados del mar, que la Biblia narra muy bien ese portentoso hecho por el dedo de Jehová. Y por ahí pasa el pueblo de Israel en seco hacia el otro lado. Cuando Faraón se va tras ellos, Dios cerró el mar y todos perecieron ahogados en las aguas. Así que no solamente murieron los primogénitos, murieron los padres, murió Faraón, la cabeza del hogar, porque no dejaron que la cabeza, no se sometieron a las instrucciones del profeta de Jehová, del que Dios había puesto para libertar
La misma oportunidad tuvo Egipto de ser libre. Pero Egipto prefirió continuar ensoberbecido y no dar su brazo a torcer. Y pereció también bajo el juicio, teniendo la oportunidad de servirle a Dios con libertad. Gloria a Dios en el desierto. El desierto representa, ¿verdad?, la victoria a través del proceso. Dios tal vez no nos va a evitar el desierto, pero nos va a conducir en victoria. Cuando estamos escuchando su voz, fue después de esto que Dios le entregó mandamientos al pueblo de Israel. Los 10 mandamientos. Tenemos que hacer una evaluación de esos mandamientos que Dios nos dio para que fuéramos librados del juicio. Gloria al Cordero de Dios. Para poder servir a Dios en el desierto tenemos que tener mandamientos, directrices claras en esta jornada hacia lo eterno, porque todos vamos en una jornada hacia lo eterno y tenemos que tener mandamientos que nos conduzcan fielmente sin temor a equivocarnos. Puerto Rico ha abandonado los mandamientos. De la misma manera como Faraón pereció en las aguas, Puerto Rico perecerá si no continúa la senda de justicia que Dios trazó para aquellos que le reciben y que le aceptan como único y verdadero Dios en la persona de Jesucristo. Gloria a Dios. Tenemos que evaluar los mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen alguna de lo creado en la tierra, en el agua y debajo de las aguas. No tomarás el nombre de Jehová en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Tiene que haber un día de descanso, no todo es trabajo. No todo es monetizarlo todo. Tiene que haber descanso, tiene que haber un día de devoción a Dios. Dios estableció un orden. Sí, podemos trabajar todos los días, pero tenemos que sacar ese tiempo devocional, el lugar secreto. Tenemos que sacar tiempo para entrar en comunión con el Dios vivo. El hombre que no saca tiempo para entrar en comunión con el Dios vivo ha deshonrado el 4º mandamiento. No estamos hablando del legalismo del 7º día. Estamos hablando de que el día del Señor son todos los días. Todos los días tenemos que sacar tiempo para entrar en comunión con el Dios vivo. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo se deshonra este mandamiento? Gloria a Dios. Ya la figura del padre y de la madre no importan en el seno del hogar. Ahora un hombre puede ser transgénero y una mujer puede ser transgénero. Aquí se está deshonrando este mandamiento. El padre es el que fecunda y engendra, y la madre es la que da luz. Se ha deshonrado este mandamiento, se ha violentado de una manera vil, grosera y grotesca. Gloria a Dios. No matarás. Es la orden del día entre la juventud. No cometerás adulterio. Las parejas se casan y se divorcian. Aquí estamos viendo el equivalente del adulterio. No me gustas tú, me gusta aquella otra, nos divorciamos y así. Ya no hay respeto por la unión del cónyuge con su esposo o con su esposa. Del cónyuge, gloria a Dios, debí decir. No hurtarás, es la orden del día en los gobiernos. No hablarán contra tu prójimo falso testimonio. Los medios noticiosos son responsables de perpetuar el falso testimonio contra el prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo. Todos quieren tener lo que el otro tiene. La codicia. No codiciarás ni la mujer
ni el siervo, ni la criada, ni el buey, nada de tu prójimo, cosa alguna del prójimo. Así que tenemos que evaluar los 10 mandamientos. Este fue el código que Dios le entregó después de que saca a Israel de Egipto. Egipto había violentado los 10 mandamientos. Así que Dios tuvo que enseñarles a ellos: yo no quiero que ustedes hagan lo que hizo Egipto, que por eso terminó en la quiebra total. Yo les voy a dar mandamientos. Ahora ustedes tienen un norte, ahora ustedes saben cómo van a vivir libres del cautiverio. Si vuelven a desobedecer, van a entrar en la misma esclavitud en la que vivieron 430 años. Así que si queremos vivir libres de los azotes, de la acusación de Satanás, porque donde hay pecado, Satanás tiene derecho legal. Donde hay pecado, donde no hay arrepentimiento, Satanás tiene derecho legal para reclamar. Esa es su labor. Mentiroso, homicida y ladrón. Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Así que Dios está haciendo una invitación a ser limpios, a ser cubiertos, nuestras puertas, como las puertas de los hijos de Israel, sus dinteles, sus postes, con la sangre del Cordero. Nosotros somos comparados a puertas, que nuestras puertas estén cubiertas de la sangre de Cristo. Esta es la única manera que vamos a poder recibir realmente mandamientos y llegar al otro lado victoriosos, gloria a Dios, para servir a Dios en el desierto. Es decir, poder ser más que vencedores en las situaciones que nos toca vivir, como lo que nos ha tocado vivir y experimentar una vez más después del azote de María y de los terremotos. Dios está llamando a arrepentimiento. No sabemos lo que vendrá, pero sí estamos ya apercibidos. Iglesia, Cristo viene. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Levántate y te alumbrará Cristo. Así que la paz del Señor con vosotros. Un abrazo muy grande en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Shalom, Dios les guarde. Maranata, Cristo viene.